Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana. ¿Cómo está usted, don Osvaldo Santana? Aquí de nuevo, en Careo. Por Cinevisión, Canal 19. Lito Santana, por otras ocupaciones profesionales, no está con nosotros. Pero estamos don Omar y quien les habla, Osvaldo Santana. Omar, esta semana ha sido casi monotemática. Sí. Lo ha dominado el tema haitiano. En la agenda dominicana. En la agenda dominicana, y si uno ve los periódicos dominicanos, inclusive compartiendo las mismas fotos de portada, que fue aquella foto de Barbecue, ¿es que se llama? El líder de la banda 400 Mauoso, una señalada como la principal banda que controla gran parte del territorio de Puerto Príncipe, que es donde aparentemente está la realidad del control de estas bandas haitianas que se distribuyen el poder en Haití, o luchan por el poder en Haití. Bueno, una situación bastante complicada en el territorio haitiano, que se ha extendido a la República Dominicana, se ha vuelto parte de una crisis. Se ha dicho que lo que pasa en Haití repercute en República Dominicana, pero habría que ver hasta dónde eso debe evolucionar de determinada forma. El hecho es que Haití, como todos sabemos, ya es ingobernable y no se prevé que en lo inmediato pueda haber una modificación de esa situación. Dos bandas, son varias, se hablan de cientos de bandas, pero hay dos bandas armadas que son las más poderosas, entre ellas esa que tú mencionas, que es la banda 400 Mauoso. Mauoso, que precisamente dirige el tal Barbecue. Ahora bien, ¿hasta dónde va a llegar la crisis? Ya vimos el problema con la huelga y la escasez de combustibles. Y ahora el elemento nuevo es que ya esos bandoleros no respetan nada. No sé si tú te enteraste o viste el caso de un hospital, ¿verdad?, que fue asaltado e incluso incendiado, sí, en el barrio Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, sí. Donde llevaron a un miembro de una de esas bandas que había sido apuñalado por una banda contraria, y la otra banda intentó impedir que le dieran los servicios sanitarios. Imagínense ustedes, ¿qué ocurrió? Que allí hubo un enfrentamiento y el hospital fue parcialmente dañado. Dañaron laboratorios, salas de hospitalización o internamiento, médicos fueron golpeados, personal colaborador, los asistentes, enfermeros y todo aquel personal de apoyo que sirve en los hospitales. Es decir, es una situación de ingobernabilidad. Yo advertía la semana pasada, comentaba, que debíamos observar la tendencia que van tomando los hechos con las bandas estas. Como uno de los líderes, el famoso Barbecue, pasaba a adoptar un discurso de contenido político y hasta social, que era un fenómeno nuevo, pero ahora, en esta semana que acaba de transcurrir, eso adquiere otra dimensión y está desarrollando, digamos, que un discurso que no deja de llamar más la atención. Él habló casi en paralelo con la participación dominicana dentro de la crisis, y Jimmy Cherisier, alias Barbecue, ese es el nombre de él, no solamente lanzó un discurso de contenido político y social, sino que hizo un recorrido, un paseo por el populoso sector de La Salina, donde abordó un punto de vista acerca de lo que pudiera ser, no digamos la solución, pero su visión para encarar los problemas de Haití. Y él dijo que ellos, que son una banda criminal, pero que sin embargo ellos entienden que son un movimiento patriótico. Se consideran patriotas que luchan por el bienestar de los haitianos y de la República Haitiana. Y dijo,
No somos partidarios del partido de Michel Martelly, es presidente de Haití, ni tampoco somos jovenelistas, es decir, los seguidores del asesinado presidente. Exacto. Dijo que somos patriotas, somos haitianos que luchan por un cambio real. Y entregó a los periodistas un comunicado donde ataca duramente al actual gobierno y pide la renuncia inmediata del primer ministro Ariel Henry. Y dijo que luchaba contra la oligarquía haitiana, que dice que el 5% más rico de la población controlan el 95% de la riqueza haitiana. Es decir, el 5% de 100 controlan toda la riqueza de Haití, el resto de la riqueza de Haití. E incluso llegó a elaborar un criterio ahí con algún contenido racial. Él dijo que hay una minoría de origen sirio y libanés que controla empresas y bancos de Haití. Es interesante que hablara de esto de los sirios y libaneses, porque no es nuevo en la historia haitiana. Me parece que en el 1800 y todavía más recientemente en el 1900 hubo una gran fuga de sirios libaneses hacia el lado dominicano, porque fueron objeto de persecuciones en Haití, una política de intolerancia. Lo acusaban de algo parecido y el Estado dominicano en su momento debió proteger a muchas familias que emigraron temporalmente hacia República Dominicana e inclusive se le concedió un estatus especial, se le dio la nacionalidad dominicana y pudieron varios volver a Haití porque tienen raíces. Tienen raíces, han tenido desde siempre raíces de ese lado de la isla de Santo Domingo y se restablecieron y al final ellos han convivido y han crecido porque son importantes en la vida económica y social de esa nación. Pero es tiempo de una pausa. Este tema da para más, porque precisamente se ha convertido de hecho en un tema dominicano, en un tema nacional. Y será después de la pausa cuando volveremos con ustedes a hablar de cómo el problema haitiano se traduce en un problema dominicano. Bien amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. Hablamos de la situación haitiana, como explicó don Osvaldo bastante ampliamente. En los últimos días ha asumido o hemos visto que ante la prensa internacional, ante las agencias internacionales y los medios haitianos, ha asumido cierto liderazgo este señor líder de la banda 400 Maguos o Barbecue, quien ha asumido un rol político mientras la situación no parece que pueda ser controlada por las autoridades que deberían estar llamadas a gobernar ese país. Hay que decir que como se maneja este gabinete haitiano, también es una forma muy triste, muy penosa, en un cordón, en un hilo, porque hay que recordar que el periodo presidencial de Jovenel Moïse estaba bajo cuestionamiento antes de su muerte, porque no se habían llevado a cabo las elecciones correspondientes ni siquiera del Parlamento o de la mayor parte del Parlamento, que ya estaba vencido y que él luego había disuelto. Entonces, dentro de esas complicaciones, se supone que hay un primer ministro a quien hay que mirar en Haití. Y sin embargo, este señor no tiene aparentemente las capacidades para sostener un diálogo, ni siquiera con las bandas que están repartiéndose el poder en ese país. Entonces la República Dominicana ve que a su lado, que del otro lado de la frontera, hay un Estado sumido en una anarquía y tiene que tomar decisiones. Algunas se podrán o se observan desde algún punto de vista muy radicales. Por ejemplo, en esta semana el presidente dominicano, o mejor dicho el gobierno dominicano, anunció que iban a parar los visados automáticos a los estudiantes haitianos en la República Dominicana. Con esto el gobierno pretende evitar que entren
supuestos miembros de estas bandas haitianas a la República Dominicana, aprovechándose de ese programa. De igual modo, se iba a limitar la asistencia médica en los hospitales dominicanos a los haitianos en el momento en el que solamente se van a dar servicios de salud a las emergencias. También, en ese sentido, se va a revisar el Plan Nacional de Regularización que se llevó a cabo ya en el 2014, ¿verdad, don Osvaldo? Y que había afectado de manera positiva a unos 255,000 haitianos que estaban en la República Dominicana hasta ese momento de manera irregular. Y una serie de medidas que parecen, yo las observo muy radicales porque no sé qué impacto pueda tener dentro de la situación inmediata de los haitianos, o sea, de los haitianos que están de aquel lado, puesto que en caso de que haya una embestida, como lo llaman como lo llaman algunas personas, o una ola masiva de haitianos, no ser hacia la República Dominicana, huyendo de la situación que hay en Haití, ya no se van a valer de ningún plan de migración ni ningún plan de becas. Bueno, yo insisto que esta situación se ha vuelto más complicada para los dominicanos de lo que debería ser. En un momento en que en Haití no hay gobierno porque el primer ministro Ariel Henry tiene un cuestionamiento de todo género, ¿no? Y precisamente el barbecue ha pedido también la renuncia del primer ministro. Y fue precisamente dentro de ese discurso donde él plantea que es una batalla, y vuelvo con él, contra el sistema, contra los oligarcas corruptos, que los ricos quieren, que fueron, y él acusa precisamente a los ricos de haber armado a los pobres, y que las armas en mano ahora de los pobres, dice él, se han vuelto contra los ricos. Fíjate tú qué situación más compleja. Entonces, nosotros, los dominicanos, de este lado, muy preocupados por lo que está pasando en Haití, entramos en una suerte de, por un momento hasta de contradicción con lo que se entiende que son los actuales gobernantes de Haití, el primer ministro, Henry, y además el jefe de la política exterior de Haití, que precisamente esta semana, Joseph Claude Joseph, que emitió un Twitter prácticamente que se convirtió en una respuesta al presidente Abinader, fue interpretado así. Y excesiva también la respuesta del canciller, por supuesto que sí. Porque el mismo día primero, comenzando el mes, el presidente Abinader emitió una declaración demandando a la comunidad internacional, especialmente ahora mencionó ya no hablaba de una cosa amorfa, planteó que Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea actuaran con urgencia en Haití, que como todos sabemos, ¿verdad?, vive en un estado del que estamos hablando, de la ingobernabilidad. Entonces, este canciller haitiano, Claude Joseph, emitió un Twitter donde decía que República Dominicana vive un aumento de la delincuencia. Y citó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que había alertado a los ciudadanos dominicanos, norteamericanos, a no viajar a República Dominicana. Pero hay que decir que él manipuló un poco, porque el foco de la advertencia del gobierno, del Departamento de Estado, era el problema de la COVID, que ha habido, como lo han reconocido los dominicanos, un aumento de casos, se habla de una cuarta ola, y también el problema de la seguridad, pero no fue el aspecto fundamental. Entonces, el canciller haitiano asumió ese discurso del Departamento de Estado para responder a Abinader, y eso obviamente irritó bastante al gobierno dominicano, que actuó reactivamente. Adoptó las medidas que tú has enumerado, Omar, y otras adicionales, y reunió el Consejo de Migración en 2 momentos. Y ya en el día de ayer viernes vimos cómo el jueves, cómo el presidente Abinader convocó y reunió con el liderazgo político dominicano que ya entra a escena. Ese es un aspecto nuevo que hay que considerar y ver hasta dónde todo este movimiento de este lado de la isla, de alguna manera, puede hasta favorecer
a los haitianos que están promoviendo, digamos, este estado de ingobernabilidad, porque si ahora mismo la República Dominicana no tiene más alternativa que hablar con los interlocutores válidos. Exacto. ¿Cuáles son? El gobierno de Henry y el canciller Claude Joseph. Esas son las autoridades reconocidas por la comunidad internacional. Entonces, ahí es obvio que hay que tener mucha cautela para abordar este momento. Entonces, todo este movimiento en términos de nación tiene implicaciones. Y creo, aunque casi le dedicamos el programa a este tema, que debíamos verlo dentro de un momentito después de la pausa. Recordarle que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del Cero y el Cerito de Oro. Una asociación que siempre está presta para servirle a usted. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo, hablando de la situación haitiana y la República Dominicana. Hay que decir, como abordaba Osvaldo Santana en el tramo anterior del programa, la respuesta del canciller haitiano, una respuesta que sorprende, porque de lo que él habló no era el espíritu de lo que estaba presentando el presidente Luis Abinader. Y ahí el gobierno tiene razón, el gobierno dominicano tiene razón, porque República Dominicana está llamando a la ayuda internacional de Haití responsablemente, y no que le dejen caer a la República Dominicana el problema haitiano, que eso es una gran preocupación que se tiene. Y hasta cierto punto, muchas de las medidas que adoptó la República Dominicana el gobierno dominicano puede ser un llamado de atención o una forma de presión para la comunidad internacional. Para decirle, nosotros no vamos a permitir que ustedes nos dejen el tema haitiano a la República Dominicana. Se puede interpretar así. Luego, lo que dice el canciller haitiano me sorprendió, porque entonces habla de la inseguridad de la República Dominicana, como tratando de hacer una comparación que en ningún universo... Eso se llama como echando una vaina. Exactamente. Que en ningún universo, en ninguna cabeza puede caber, don Osvaldo. Pero yo creo, Omar, amigos televidentes, sigo insistiendo que a no ser que la presidencia, el gobierno, maneje un volumen de información que uno ni por aproximación pueda tener conocimiento, sigo creyendo que podría darse, por más que se quiera llamar la atención de los organismos internacionales, yo creo que hay algo de sobreactuación. Mira, la frontera fue reforzada y hay ahora mismo en la frontera 12,000 soldados, 3,000 adicionales, no sé qué cantidad. Todo eso, mover esa gente, cuesta mucho dinero. Y la logística, combustible, en fin, todo, pero bien. Hay que proteger, como dijo el presidente, al pueblo dominicano, pero ¿protegerlo de qué? La tendencia actual de las bandas haitianas se mueve mayormente en los polos urbanos de Haití, en las concentraciones importantes de pobladores. No apuntan hacia la frontera. Donde hay más aproximación en la frontera norte, porque hay un cierto desarrollo industrial y hay algunos intereses dominicanos en la frontera, sobre todo en Juana Méndez. Pero después esos grupos operan mayormente en Puerto Príncipe, algo quizás en Cabo Haitiano. Entonces, ¿son las bandas una amenaza para la República? La amenaza para la República, ¿tú sabes dónde está? En el flujo de migrantes. La gente que sigue viniendo a República Dominicana, la cantidad de haitianos que está entrando y la cantidad de haitianos que está obteniendo documentación y que cruzan los puestos de control. Chequen eso. La infiltración de ciudadanos, de campesinos, de rurales y ahora ciudadanos de los pueblos, de las comunidades urbanas que también están migrando a República Dominicana. Hay un volumen importante de gente que está llegando por esa vía, que no tienen que ser miembros
de esa banda. Entonces, el enfoque de ese despliegue puede ser, bueno, un factor de disuasión, pero de disuasión frente a quiénes. A la banda no le interesa Haití, le interesa tener el control de las operaciones económicas, que le paguen los peajes, exacto, los secuestros, pero yo dudo que yo esté mirando hacia República Dominicana. Entonces, si bien es un problema que nos afecta por los flujos migratorios, tanto de ciudadanos de todo tipo, o por ejemplo, que es un tema permanente, las haitianas. Ahí vi que aquí cada mes paren en República Dominicana entre 80 y 100 haitianas, que más del 30% de los partos durante todo el año que se producen en el país son de haitianas. El 27% el año pasado y este año aspira a ser el 40%. Y llegar al 40%. Y además, que ni siquiera, pese a que se dice que no se le va a prestar asistencia a los ilegales, sin embargo no se ha bajado una normativa, un protocolo para el Servicio Nacional de Salud. Y él dice, el director Mario Lama, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a seguir prestando atención a la gente. Es decir, yo veo como un excesivo ruido y ahora se agrega la clase política que fue y parece, aunque no hay cierta disonancia, no hay uniformidad de criterio. Veo que la mayoría de los actores, digamos que apoyan lo que se está haciendo, pero yo tengo fundadas dudas. ¿Qué es lo que deberíamos abordar? Ciertamente sí, que la comunidad internacional le preste atención a Haití, que haya mayor presencia, que haya inversiones y que haya la posibilidad de que el Estado haitiano pueda resurgir y que se establezca algún tipo de control mediante lo único que tienen, que es una policía que por momentos parece que es parte de las bandas, y que eso permita, digamos, que una cierta convivencia a lo largo de la frontera con el Estado Dominicano. Pero lo prioritario para nosotros es precisamente el problema de la migración. Tú vas a Villa Consuelo, ya en Villa Consuelo, a cualquier establecimiento comercial, más del 80% del recurso humano es haitiano. Ve a las calles, ese es el problema. Vete al este, que son los puntos más lejanos de la República, no en la línea fronteriza, no es, digamos, ni siquiera en los valles del sur, no, están en todas partes. Entonces tú oyes hablando, que el 80-20, no cumplen nada, no lo hacen, es solo declaracionismo. Si lo hicieran, quizá algunas obras se pararan, porque al Estado, hasta el Estado, bueno, ya el Estado no construye directamente, pero en obras del Estado usted va a encontrar, ¿cuál es la mano de obra? El maniobrerismo, es haitiano. Y lo mismo pasa en la agricultura. Entonces, si fuésemos sinceros, yo creo que abordásemos el problema desde otra perspectiva, de cómo esa cuestión nos impacta nacionalmente, y más que discurso, se adoptan políticas de mayor control. Reforzar, yo viajé el miércoles, para ponerte un ejemplo, al sur, a la región sur, y yo pasé por algunos cruces de frontera que a veces son excesivos y ni siquiera detuvieron el vehículo. Uno se para y no, váyanse, no había registro, en varios puntos no había nada, y se supone que estamos en una situación crítica. En fin, no sé qué se buscará, con qué se quiere distraer y con qué se quiere desenfocar el interés nacional respecto a los asuntos fundamentales de la República, y todo orientarlo hacia una discusión del tema haitiano, que si bien nos afecta, es en un sentido, en tanto la presencia haitiana migratoria, laboral, el impacto en los temas de salud colectiva, sí son un riesgo y un daño para la República Dominicana hoy y hacia el futuro. Pero allá, la comunidad internacional, más que nosotros, es la que debería reaccionar y no lo hace. Los países que están comprometidos histórica y socialmente con Haití, Francia, Canadá, Estados Unidos y en general las Naciones Unidas, debían jugar su papel, pero nosotros no vamos a resolver el problema de Haití. Y eso deberían entenderlo los líderes de la República Dominicana. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes, aquí en Careo.
Muy bien, amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. En esta semana se celebró la COP26, la cumbre del cambio climático, la cumbre de Glasgow. Glasgow es la localidad donde se está celebrando la cumbre, ¿verdad? Que es en el Reino Unido, en Inglaterra. Reino Unido, así es. Y esa cumbre famosa del clima, en el Reino Unido, sí. Bueno, el Reino Unido sí, pero cambia de nombre según la sede, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en esta ocasión se esperaba o se esperó, se llegaron a ciertos acuerdos para evitar que la temperatura promedio mundial suba 1.5 grados Celsius. ¿Por qué 1.5 grados Celsius? Que no pase de ahí, ¿verdad? Que no supere los 1.5 grados Celsius. Porque se supone que a partir de esta temperatura, los efectos del cambio climático dejarían de ser, según los matemáticos y según los pronósticos y simulaciones que se han hecho de manera científica, dejarían de ser lineales. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora podemos decir, bueno, la temperatura ha subido 1.2 grados desde hace 200 años para acá. Si ahora tenemos 17 temporadas ciclónicas, 21 huracanes al año, de los cuales llegan a países aproximadamente el 70%, 60% de ellos llega a tierra, independientemente del país al que llegue. Estos efectos llegarían a multiplicarse, o sea, pasarían de ser 17 o 21 a ser 34, 42. Igual, asimismo, con la degradación de los mares, de los corales, que ahora mismo tenemos a nivel mundial más de la mitad de los corales en peligro. Se supone que si supera 1.5 grados Celsius, los corales todos irían a desaparecer eventualmente en muy poco tiempo. Eventualmente no, en muy poco tiempo. Y así también con la cantidad de incendios que ocurren globales. En Estados Unidos ya hay crisis permanente de incendios forestales. Sí, San Francisco, toda la zona de lo que es California. Sí, exactamente. En el Amazonas ya se detectan, como hacer un terreno tan vasto, se detectan por satélites, igual en África y en la Siberia, que son las cuatro zonas boscosas más grandes del mundo. Muchos se preguntan, pero ¿cómo un fuego en la Siberia? Pero está ocurriendo, sobre todo en verano, que es lo que está alarmando a la comunidad internacional. Efectivamente, así es. Y la preocupación por la tierra, ¿verdad? Por el clima, el comportamiento del clima en la tierra, no es un problema de un país, de un solo país. Es probablemente el tema que ha debido abordarse con mayor razón que ningún otro tema, como un factor de la globalización. Es un tema global porque afecta a toda la Tierra. No es un problema que se dé en una región del mundo, que afecta, por ejemplo, el norte de Europa, por decir, o lo que es el sur del continente americano, de América. No, es un problema de toda la Tierra y en consecuencia afecta a todos los países y a sus líderes y a los pueblos. Es decir, República Dominicana es probablemente, o probablemente no, es de los países, porque son territorios insulares llamados, están bajo los influjos, la influencia del mar, que van a sufrir mayores efectos del cambio climático, porque con el calentamiento también se descongelan los glaciares. Y esos glaciares es agua. Y esas aguas van al mar. Aumenta el nivel de los mares. Y con ese aumento del nivel de los mares ocupan zonas de esos países insulares, especialmente. En el caso dominicano ya hay incluso ejemplos de cómo hay comunidades que han visto cómo parte de su playa están siendo impactadas. Están perdiendo playas, hay zonas donde están siendo evaluadas, medidas, y se ve cómo ya algunos niveles, en algunos puntos el mar ha penetrado quizá con más agresividad y se ha perdido territorio. Pero es una lucha, ha sido muy difícil, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la resistencia? Porque no se entiende.
que es un problema global, afecta a todos los países y todos los países tienen, digamos, una preocupación común. Y cómo, sin embargo, hay una resistencia. ¿Por qué? Porque la actividad del hombre, por no decir de los países, el desarrollo mismo de la humanidad, todo lo que ha sido la industrialización, con el uso de todo el tipo de combustibles, sobre todo de los fósiles, ¿verdad? Digamos que carbón, petróleo y todo lo que no es energía amigable, que no es energía renovable, todo eso impacta la atmósfera. Y entonces todo eso produce lo que es el efecto, los gases de efecto invernadero. Exacto. Y sabemos lo que es un invernadero. Entonces, ese tema es un tema que ya data, digamos que de la década, comenzó a ser considerado ya de la manera más seria en el año, me parece, 92, sí, con la cumbre de Kioto en Japón. Y progresivamente se celebró después en el 95 la cumbre de París, donde hubo acuerdos importantísimos en esta materia, pero ha habido resistencia. Por ejemplo, el presidente Obama Estados Unidos aprobó sus políticas en los acuerdos de la cumbre de París, pero vino Donald Trump y lo echó todo al suelo. China, que tenía su resistencia porque le tocó su crecimiento en este periodo, y ha dicho, ustedes se desarrollaron, crecieron muchísimo usando esos combustibles baratos y ahora nosotros no. Los países emergentes como República Dominicana, que tiene una planta de carbón y que necesitan aceleradamente crecer, y los países intermedios, por ejemplo, como Brasil, que está empeñado en avanzar, Sudáfrica, la India, estas naciones del sudeste asiático, todas, que han querido avanzar rápidamente, se ven entonces impedidas porque hay que llegar a acuerdos. Son acuerdos de la humanidad, son acuerdos de todo. Entonces, por eso, por ejemplo, China ha dicho, sí, está bien. Ellos firmaron ahora, van a firmar lo que es la cumbre de Glasgow en Inglaterra, Reino Unido. Pero dicen, pero hay que elaborar políticas de compensación para los que han avanzado más como ellos, ayudar a los países más pobres. Por ejemplo, Orlando Jorge Mera, que es el ministro de Medio Ambiente que participó en la cumbre, ha dicho, sí, nosotros apoyamos y firmamos todo, pero necesitamos recursos para reponer el daño. Y además, nosotros somos víctimas de los grandes contaminantes y de los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Vamos a continuar ese tema después de la pausa. Bastante inspirador, ¿no? Pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo, ya en el tramo final. Yo quería mencionar, don Osvaldo, en el tema de la cumbre de Glasgow, la República Dominicana firmó dos acuerdos. Uno, que es el incremento de la capa boscosa, que la República Dominicana ronda el 42% del país, y además la reducción del metano hacia el 2030. Esos temas son bastante importantes. Lo que habría que ver es cómo la República Dominicana va a comenzar a trabajar en ello. Se supone que en la cumbre de Glasgow se aprobó un fondo mundial de 19.000 millones de dólares para distribuir en entre los países firmantes. Y hay medidas que tomaron la India, Estados Unidos, Brasil también, y muchos países industrializados, de reducir sus emisiones de carbono de aquí al 2030 en un 70 o a un 30%, lo cual es muy importante. Y llegar al año 2050 con una tasa cero de emisión de carbono. Claro, uno siempre se va a preguntar, ¿y cómo se va a medir eso? Dependerá de la transparencia y de la buena voluntad de los países para lograr eso. Pero segundo, los países ya en la práctica van a tener el impacto que tienen estos acuerdos, no es solamente desde el punto de vista, mira, vamos a crear
vamos a sembrar más árboles. Sí, eso ayuda. Pero también hay que reducir las emisiones desde el punto de vista de la generación de energía, como usted dijo, reducir los combustibles fósiles y el carbón. Pero también habrá que repensar cómo se hace el comercio. Ahora mismo China es el mayor productor mundial y China, a través de todas estas flotillas de barcos mercantes que están en el mundo de transporte, contaminan muchísimo el mundo. Ellos y Estados Unidos son los líderes de la contaminación. Exactamente. Entonces tendrán que evaluar cómo comienza a producir y el mundo a quién le comienza a comprar para poder reducir realmente las emisiones de carbono. Es un tema sumamente interesante. Y son los países ricos los que pueden realmente hacerlo, porque ellos mismos se midan y se controlan. Y los países pobres también, o los países pequeños como la República Dominicana, que ya tiene una gran parte de la población con un nivel educativo. No contaminamos tanto pero no por la contaminación, sino por cómo nosotros nos vinculamos a esas economías que pueden reducir la contaminación. Tenemos que jugar nuestro papel. Así que yo creo que este ha sido un programa demasiado serio, Omar. Así es. No hemos hecho ni una broma ni nada. ¿Tuviste a la gobernadora de Samaná? Bueno, sí, la despidieron. A mí me dio pena. Ella dijo algo que no debía haber dicho. Y yo creo que la cita fue fuera de contexto. De COVID, sin haberse vacunado, ella va a hacer una fiesta, pero se le fue. Yo creo que quizá el Ejecutivo fue muy duro. Quizás valía con una reprimenda de doña Milagro, como de la Comisión de Ética. Pero la fulminaron, se la lamentablemente, llevaron. Así es. Una pena. Bueno, no sé si ya... Hasta aquí el programa, creo, don Osvaldo, ha sido un placer. Siempre se quedan temas en la agenda, pero siempre habrá oportunidad para un próximo encuentro aquí en Careo, por Cinevisión Canal 19. Pásenla bien.